El Ministerio de la Defensa de Rusia forma de una serie de ataques, con vehículos no tripulados, por parte del régimen de Zelensky, esta vez contra la República Rusa de Crimea, y una base naval en el Mar Negro, al tiempo desde la cartera militar. Se destaca que el ejército ucraniano sufrió grandes pérdidas, de decenas de miles de efectivos, desde el inicio de su llamada contraofensiva. Echar un vistazo sobre el mapa, precisamente para entender a dónde se intentaba atacar a Rusia. Hablamos del sur del país, aquí la península de Crimea y la región de Krasnodar, en concreto la ciudad, Novorossiysk, pues según han explicado en el Ministerio de Defensa, se trata de una serie de intentos de ataques. Emplearon a 13 drones y en Novorossiysk realizaron un ataque con 2 lanchas no tripuladas, pues en este contexto, hay que decir que no hubo grave daño, en Crimea por ejemplo, mientras que en Nuevo Francisca, se cree que iban a atacar a un puerto militar, pues el puerto ha quedado intacto. Precisamente tenemos imágenes desde el lugar. Aquí vemos lo que pasaba en Crimea, parece que hay aquí está un dron que precisamente queda destruido, y aquí vemos las aguas del Mar Negro. Grabadas desde la zona de la ciudad de Novorossiysk. Buenas las imágenes, porque alcanzamos a observar cómo fue todo, esta situación. Ahora dime algo, el encargado de la cartera de la defensa, estuvo en un lugar muy específico y se dio cuenta de datos importantes. Así es el ministro de Defensa Sergei Shoigu, pues ha inspeccionado, por ejemplo, este vehículo de combate de infantería, CV-90, se trata de un artículo que Suecia entregó a Ucrania, pues quedó abandonado tras sufrir un ataque ruso. De hecho utilizaron a un lanzacohetes antitanque de diseño soviético, pues parece que asustaron al ejército ucraniano. Sergei Shoigu al ver este vehículo no quedó impresionado y además, desde el Ministerio de Defensa, aseguran que Ucrania sufre problemas con las armas entregadas por parte de Occidente, porque no les quedan piezas para, repararlas. Hablamos también de que Sergei Shoigu inspeccionó la zona de la operación especial militar, escuchó los informes, y subrayó la necesidad de aceptar ataques preventivos, porque hay cierto avance del ejército ruso, pero la contraofensiva ucraniana no ha tenido éxito, lo hemos escuchado en numerosas ocasiones, pero ahora tenemos estos datos. Se habla del periodo entre junio y julio de este año, pues desde el Ministerio de Defensa de Rusia aseguran que Ucrania perdió a cerca de 40.000 efectivos, casi 5.000 unidades de armamento y entre ellos, pues hablamos de decenas de aviones, hablamos de 9 helicópteros, y también de numerosos tanques y otros vehículos blindados. Son fuertes estas cifras, así es de lo que se está perdiendo. Y el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, constata que Occidente se niega a reconocer que la situación en torno a Ucrania refleja los cambios en el terreno. Durante los últimos 10 años, el canciller denunció que en vez de una discusión, serían organizaciones, los foros escenificando para abordar las propuestas de Kiev ajenas a la realidad, en vez de una conversación seria, basada en el reconocimiento de la evolución de las realidades sobre el terreno. Durante los últimos 10 años, están organizando foros de escenificados, con el único propósito de atraer a tantos países, como sea posible, a una aparente discusión sobre la fórmula de Zelensky, que requería ni más ni menos que Rusia capitulara por completo, aceptara atentar contra su seguridad, y dejara a merced del destino a millones de rusos, cuyos antepasados vivieron en esas tierras, durante siglos, las labraban creando ciudades, carreteras y puertos. El alto cargo instó a todos los países que se encuentran en la órbita de influencia de Occidente estén conscientes de que en el juego está el destino de millones de personas, en las que el régimen de Kiev quiere eliminar. Según Lavrov, los anglosajones y sus socios tomaron el lado de los nazis ucranianos y guardan silencio sobre sus crímenes contra los derechos humanos y las minorías étnicas. La llamada fórmula de Zelensky para la paz en Ucrania se discutirá en el Foro de Arabia Saudí, donde varios países, incluidos latinoamericanos, dijeron que no van a asistir, alegando que este encuentro no tiene sentido sin Rusia, mientras Vladimir Putin y los líderes africanos emitieron un comunicado sobre el conflicto, tras la cumbre que tuvo lugar en San Petersburgo la semana pasada. En el documento, informan sobre los pasos concretos para la solución de la crisis humanitaria en Ucrania. Asimismo, instaron a resolver los problemas de las exportaciones de grano ruso a las naciones más pobres, que se vieron obstaculizadas por Occidente. El Ministerio de Asuntos del Exterior de Corea del Norte declara que Estados Unidos infringe la política de una sola China,
al apoyar militarmente a Taiwán, indican que esas acciones atentan contra la soberanía y la seguridad de China, además de vulnerar la estabilidad regional. Asimismo, los medios estatales no coreanos resaltan que Estados Unidos habla de mantener el principio de una sola China, y a la espalda instiga a la independencia de Taiwán, parte inalienable de China. Las declaraciones surgen tras el anuncio de Was, donde entregar ayuda militar a la isla, y los rebeldes nigerinos denuncian un pacto militar con Francia, y advierten a los estados africanos vecinos que no intervengan en asuntos internos. Así lo declaró un portavoz del Consejo Nacional para la Salvaguardia de la Patria, en un discurso televisado, donde enfatizó que el país suspende todos los acuerdos de cooperación militar con París de manera inmediata. Al mismo tiempo, la Junta nigerina destituyó a 4 embajadores en Francia, Nigeria, Togo y Estados Unidos. Además, levantaron el toque de queda impuesto, nombraron nuevos gobernadores en todas las provincias, y abrieron la frontera terrestre y aérea con varios países vecinos. Diversos medios informan que el presidente destituido, Mohamed Bazoum, citado en una carta que supuestamente escribió, solicita ayuda a Washington para derrotar a la Junta, mientras la Comunidad Económica de Estados de África Occidental anunció intentará resolver la situación por la vía pacífica, aunque evalúa la posibilidad de una intervención militar como último remedio. En cambio, París y Bruselas condenan enérgicamente el anuncio de la capital, Niamey, de suspender 2 emisoras estatales francesas. La Cancillería rusa exhorta a la Unión Europea a abordar el problema de la libertad de expresión en sus propios territorios, donde se practican ampliamente censuras. Tiene lugar un atentado realmente grave contra el derecho a la información y contra la libertad de expresión. Restaurar la justicia, resolver las dificultades vinculadas con la situación actual en el territorio de la UE, es algo que hace falta con urgencia. Llevamos muchos años hablando de ello. Después de eso, se puede pasar directamente a prestar atención a la situación en Níger, mientras en la UE sigan haciendo lo mismo que en Níger. No son quienes deban juzgarlos. 6 expolicías de Mississippi se declaran culpables de una agresión racista, incluidas tortura contra 2 hombres negros. Las víctimas fueron sometidas a ataques brutales durante el allanamiento ilegal de una vivienda en enero pasado. La fiscalía informa que los exagentes esposaron a los afroamericanos, lanzaron insultos racistas, dispararon para asustar a las víctimas, y los obligaron a beber líquidos como aceite de cocina, leche y alcohol. Se reporta que un agente presuntamente le disparó a uno de ellos en la boca. Revela que los exoficiales inventaron una historia, obviamente falsa, para tratar de encubrir su mala conducta. La justicia chilena condena a 12 funcionarios de carabineros a más de 12 años de cárcel por la brutal golpiza contra un manifestante durante el estallido social. Se trata del caso de Mario Acuña, de 43 años, que fue golpeado por exagentes de las fuerzas de seguridad, que lo dejó en estado vegetal. Los hechos ocurrieron en octubre del 2019, cuando una patrulla policial llegó a la protesta y dispersó a la multitud. No obstante, Acuña se quedó en el lugar, por lo que fue brutalmente golpeado, y México enfrenta una crisis de seguridad exacerbada debido al uso de drones por parte de la delincuencia organizada. Los cárteles incrementan su poder de combate mediante el uso de las aeronaves para vigilar a sus enemigos militares y a la población. Hace casi 6 años que circuló la noticia del primer aseguramiento de un dron en manos de hombres armados y que transportaba una carga explosiva en el estado de Guanajuato. Si bien este tipo de ataques aéreos no tripulados no eran nada novedosos, lo que sí resultó inédito fue que las bandas criminales incursionaran en este tipo de acciones propias de conflictos bélicos y que ahora forman parte del portafolios de organizaciones como el Cártel Jalisco Nueva Generación o el Cártel de Sinaloa. Hoy este tipo de ataques y atentados con drones son más comunes en México. Basta con voltear a ver los bombardeos no tripulados más recientes, acontecidos en los estados de Michoacán y Guerrero. En la gran mayoría de los casos, si no en todos, los drones son comerciales, no son drones de uso militar, fabricados ni localmente ni en el extranjero. Los grupos criminales mexicanos suelen tener acceso a personal técnico especializado para muchas tareas, desde mantenimiento de vehículos hasta modificación de armas, fabricación de explosivos a creación y mantenimiento de redes de telecomunicaciones. Entonces es muy probable que cuenten con técnicos suficientes para alterar básicamente cualquier dron comercial.
para poder utilizar para sus propios fines, ahora un dron común y corriente, y prácticamente, a la mano de cualquier persona que pueda costearlo, innovó la manera en la que las organizaciones criminales realizan sus ataques y atentados, entre sí lo mismo contra soldados y policías, que contra la población civil, en tanto este tipo de operaciones remotas, en ocasiones con impactos de baja intensidad y resultados fallidos, continúan realizándose en el país, sin ningún tipo de freno, realmente son difíciles de detener por su tamaño, es complicado muchas veces, detectarlos hasta que ya están bastante cerca, hay en el mercado de distintas armas por decirlo de algún modo herramientas con distintos mecanismos normalmente funcionan causando interferencia entre los controles del dron y el dron como tal. Estos grupos no cuentan con radares en general, o sistemas de defensa antiaéreo, entonces es difícil de defenderse de los drones. Entonces, eso también pasa con las autoridades mexicanas. Recientemente, el gobierno de México envió una iniciativa al Congreso para reformar el Código Penal y la Ley de Armas de Fuego y Explosivos, para regular el manejo y el uso de drones y evitar en su caso castigar, a la persona que utilice estos dispositivos, para arrojar artefactos explosivos, armas o sustancias químicas, en contra de bienes o de cualquier otra persona, una condena, que podría ascender hasta los 30 años de cárcel, cuando el objetivo sean las Fuerzas Armadas o la policía.